Ok, el día de hoy iniciaremos con un repaso de los criterios de divisibilidad y para empezar tendremos el criterio de divisibilidad del número 2. Entonces, ¿cuándo un número es divisible por 2? Recordemos, un número es divisible por 2 si acaba en 0 o cifra par. Eh, por decir algo, entonces el 12, el 6, el 24, el 30, todos estos que son números pares son divisibles por 2. Ahora veamos el siguiente número, la siguiente regla de divisibilidad será la del 3. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Bueno, es divisible por 3 si la suma de sus cifras sea 3 o múltiplo de 3. Por ejemplo, el 7227, que es un número bastante grande. Para saber si es divisible entre 3, vamos a sumar sus cifras, que sería 7 más 2 más 2 más 7. 7 más 2, 9, 9 más 2, 11 y 11 más 7, 18. 18 es un múltiplo de 3. Cualquier cosa, si acá todavía lo dudamos, podemos decir 1 más 8, que es 9, y 9 definitivamente es divisible entre 3. Entonces, este número es divisible entre 3. Ok, después de este, vamos a la cifra del 4. Cuando un número es divisible por 4. Ok, tuvimos una falla técnica ahí. Listo. Cuando una cifra es divisible por 4, cuando sus dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4. Entonces, por ejemplo, puedo decir que el 800 es múltiplo de 4, sus últimas dos cifras son 0, o sus últimas dos cifras son múltiplos de 4, que quiere decir que yo no tengo que revisar todos los números, sino solamente sus últimas dos cifras. Por ejemplo, el 3460. No voy a revisar el 3460, sino que voy a revisar el 60. ¿Y cómo puedo revisar el 60? Bueno, lo divido entre 4 o lo divido entre 2 dos veces. Dividido entre 2 es 30, dividido entre 2 es 15. Y eso me da un número entero con residuo 0. O divido de una vez entre 4, una sola vez. Y me da 15, ¿verdad? Entonces, lo que voy a revisar en un número para saber si es divisible entre 4 son sus últimas dos cifras. La del 5 es verdaderamente amigable con todos y nos dice que es divisible por 5 si su última cifra es 0 o 5. Entonces, números como el 25, el 1000, el 235 son divisibles entre 5, ¿verdad? Como las reglas de divisibilidad yo debería, ¿verdad?, aplicarlas en orden, entonces la regla de divisibilidad del 6 sería, si es divisible por 2 y 3, es divisible por 6. Entonces, cuando yo ya tenga un número clasificado en divisible por 2 y en divisible por 3, yo ya sé que es divisible por 6. O sea, tiene que cumplir dos cosas, que sea par y sus cifras sumar un múltiplo de 3. Esas serían sus dos características. 3 un múltiplo de 3. Bueno, pero 3 es múltiplo de 3. Ahora bien, vamos con la del 7. Dice, es divisible por 7
si el número sin la cifra de las unidades menos el doble de la cifra de las unidades es 0 o múltiplo de 7. Entonces, vamos a ver, puede ser que yo tenga que hacer esto varias veces, ¿verdad? Entonces, tomemos el número 3822 y vamos a ir desglosando la regla de divisibilidad. Es divisible por 7 si el número sin la cifra de las unidades, o sea, sin la cifra de las unidades 382, menos el doble. Este doble es parte, es esto que dice acá, de la cifra de las unidades, en este caso era 2 también, es divisible, es 0 o múltiplo de 7, ¿verdad? Entonces sería 382 menos 4. Eso me da 378. Entonces yo puedo decir, bueno, eso todavía no estoy muy segura si es divisible o si es un múltiplo de 7. Entonces vuelvo a aplicar lo mismo. Le quito las unidades y digo 37 menos 2 por 8. Entonces 37 menos 16. Eso me da 21. 21 es un múltiplo de 7, por lo tanto 3822 es divisible entre 7. ¿Ok? La siguiente, la regla de divisibilidad del 8, es similar a lo que decíamos sobre la del 4, sin embargo, en este caso no son los últimos dos, sino los últimos tres. Entonces dice, es divisible por 8 si sus últimas tres cifras lo son. Entonces, por ejemplo, si tenemos 7616, no hace falta que yo pruebe el 7000, sino con solamente que pruebe el 616, ¿verdad? Y así no tengo que dividir un número tan grande. Podemos decir 616 dividido entre 8 y eso me da 77. Ok, me da un número exacto. No tengo que probar todo el número, sino solo las últimas tres cifras. La del 9 es muy similar a la del 3. Dice que es divisible por 9 si la cifra de sus números, o sea, si la suma de la cifra de sus números es un múltiplo de 9. Entonces, por ejemplo, incluso la misma que usamos antes, la suma nos dio 18, 18 es un múltiplo de 9, o podemos utilizar, por ejemplo, 8622, la suma da 18 también, y 18 es un múltiplo de 9, 9 por 2, 18. Ok, continuamos con la regla de divisibilidad del 10. Esta también es bastante amigable para aprendérsela. Es divisible por 10 si su última cifra es 0. Entonces, es muy sencilla de ver, ¿verdad? 1000, 5000, 5010, 2110, ¿verdad? 2120, 3440. O sea, todas las que terminen en 0 son divisibles por 10. La del 11 es un poquito larga también. Vamos a leerla primero y después la desmenuzamos. Dice, es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de las cifras de las posiciones pares menos las que ocupan las posiciones impares es igual a 0, un múltiplo de 11. En esta acaba de destacar que lo más, digamos, lo que podemos ver primero son los que son de 3 cifras. ¿Por qué? Porque las de 2 cifras van a ser siempre dos números iguales, digamos 11, 22, 33 y así sucesivamente 44, 55, 77. Las de 11 siempre van a ser así. Cuando ya son de 3 cifras, de 4 cifras, entonces ya es cuando aplicamos la regla de divisibilidad. Por ejemplo, 121. Entonces dice,
Es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de las cifras de las posiciones pares menos las que ocupan las posiciones impares es igual a 0. Entonces, ¿cuáles son las posiciones? Recordemos por un momento la cajita de valores, ¿verdad? Entonces, yo voy a hablar de unidades, decenas y centenas. Y voy a decir que esta es la primera posición, la segunda posición y la tercera posición, siempre de derecha a izquierda. Tengo 1, 2, 1. Entonces, vamos a sumar la primera y la tercera, o sea, las impares, que serían 1 más 1 y esto da 2. La segunda tendría que sumarse con la cuarta, pero no hay. Entonces sería solamente 2. Y digo 2 menos 2 es 0. Y dice que tiene que dar 0. Entonces 121 es múltiplo de 11. Ahora una más grandecita. 5962. ¿Cómo hago para saber si es múltiplo de 11? Bueno, igual podemos ubicarla de la misma manera. Unidades, decenas, centenas, unidades de millar, y entonces puedo decir primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición. Y tengo 2, 6, 9, 5. Y voy a sumar entonces la primera posición con la tercera posición y la segunda posición con la quinta posición. La primera y la tercera sería sumar 2 más 9, que es 11, y la cuarta con la segunda sería sumar 5 más 6, que también es 11. Entonces me quedaría 11 menos 11, que es 0, ¿verdad? En este caso puedo hacer la resta de la que me dé más grande con la que me dé más pequeña para que el resultado de la resta sea positiva. Pero si es negativa tampoco hay ningún problema. Es solo cuestión de que no se confundan con los signos, nada más. Ok, es divisible por 12, si es divisible por 3 y por 4. Entonces acá, bueno, definitivamente si es divisible por 4, tiene que ser divisible, tienen que ser sus dos últimas cifras divisibles por 4. Y además tiene que sumar sus dígitos un múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos decir que vamos a hacer el 5472. Entonces, sumo sus cifras. 5 y 4, 9. 7 y 2 son 9, 9 y 2 son 18. Entonces, las cifras suman 18, múltiplo de 3. Y ahora al 72, una de 2, o lo divido entre 4 o lo divido entre 2 dos veces. Curiosamente me dio el mismo número, pero no es esta la regla, sino la excepción, ¿verdad? Y entonces es múltiplo de 4 también, por lo tanto va a ser múltiplo de 12 o divisible entre 12, por lo tanto. Y finalmente, con las reglas de divisibilidad que vemos, tenemos la del 13. Es divisible por 13 si la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y 9 veces la cifra de las unidades es divisible por 13. Observemos que se parece mucho a lo que nos hablaban del 7. Esa del 13, sin embargo, es diferente en cuanto a por cuál número multiplico. En estos casos multiplicaba por 2, pero ahora con esta regla voy a multiplicar por 9. Entonces vamos a probar igual. En estas, si yo necesito hacerlo más de una vez, lo puedo hacer. Entonces vamos a probar 7098. Entonces dice que le quite las unidades. Entonces me queda 709 menos 9 veces. Entonces 9 veces las unidades. Entonces sería 9 veces 7 por 8, 9 por 8, perdón. No sé por qué dije 7, pero estaba pensando que era parecida a la del 7. 72. Entonces, a 709 le quito 72 y eso me da 637.
Ok, tal vez todavía sea un poco complicado. Vamos a hacerlo nuevamente acá. 63 menos 9 por 7. 63 menos 9 por 7 es 63, ¿verdad? Entonces sería 0 la resta de 63 menos 63. Y si me da 0, pues entonces es divisible entre 13, ¿verdad? O si me hubiese dado 13, 26, 39, ¿verdad? Cualquiera de esos números que yo sé que son divisibles entre 13. Estas serían entonces las reglas de divisibilidad que hemos estudiado hasta el momento.